Bueno, voy a presentar a Franco Fasoli, nuestro invitado de hoy. Nació en Buenos Aires, egresó de la Escuela Nacional de Cerámica y de Lisa del Teatro Colón, realizó clínicas con José Marchi y Diana Eisenberg, comenzó a trabajar en el espacio público a partir de los 90 con un fuerte interés por las materialidades y los mecanismos de trabajo. Se focaliza en las subculturas alternativas y en la historia argentina. Realizó murales en Francia, España, Alemania, Canadá, Perú, Australia, Marruecos, Sudáfrica y Brasil. Expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de León, participó también en una exposición en la historia de la imaginación en la Argentina, en el Mamba, en el Museo Carafa, con pioneros de un viaje a ningún lado, y anfibios en la Fundación Santander, y en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, San Juan. Obtuvo el segundo premio Itaú, la mención del jurado en el Salón Nacional y el premio Fortabat. Premio Conex 2022 por arte en espacio público. Bueno, un honor y un orgullo nuestro artista invitado de hoy, argentino, artista visual, escultor, muralista, Franco Fasoli. Bienvenido. Bueno, recién te presentaba y es impresionante tu bio, por todos los lugares que estuviste, Hmm. eh, todas las cosas que haces, y quería como arrancar nuestro encuentro con un poema de Roberto Parrós como disparador de nuestra charla, que dice: dibujaba ventanas en todas partes, en los muros demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en las paredes obtusas, en los rincones, en el aire y hasta en los techos. Dibujaba ventanas como si dibujara pájaros, en el piso, en las noches, en las miradas palpablemente sordas, en los alrededores de la muerte, en las tumbas, los árboles. Dibujaba ventanas hasta en las puertas, pero nunca dibujó una puerta. No quería entrar ni salir. Sabía que no se puede. Solamente quería ver, ver. Dibujaba ventanas en todas partes. Es un hermoso poema de Roberto Juarros, no sé si lo conocías. No, la verdad que no lo conocía. Bueno, ¿y qué te resuena de este poema, no? Este vínculo con el dibujar, el ver, el pintar en la calle, ¿qué te resuena de este poema? Y bueno, para mí el dibujar ventanas, a ver, el salir a la calle ya de por sí es medio estar en una ventana, ¿no? El salir a la calle y pintar en una calle es como Claro. estar todo el día prendido de la ventana. Es una práctica que, al margen de la pintura, a mí no sé, me encanta. Me encanta balconear. Soy como un balconero nato, una vieja balconera que sale y observa mucho ¿Por qué la no un calle. viejo balconero, no? ¿Por qué tiene que ser una vieja balconera? Un viejo balconero, un joven balconero. La Claro. gente balconera, un gato balconero, Claro. que le encanta ver lo que pasa por afuera, o sea, le encanta estar en la calle. A mí siempre me gustó mucho estar en la calle, eh, estar en vínculo con lo que está pasando ahí afuera y precisamente salir a pintar, medio que te ubica, ¿no? Te ubica directamente en ese terreno. Eh, También te convierte, haciendo también paralelismo con el poema, te convierte a vos mismo en una ventana, ¿no? Porque Claro. te hace como mucho más permeable al resto de la gente, hace que seas observado vos también Claro, claro, en es- claro. como que Sí, se mira de afuera hacia adentro también. como un orden otro, ¿no? En la calle, que no es lo mismo que en un lugar, en espacio cerrado. Tal donde- cual, ¿no? Ubicarse uno en ese espacio como de, con, con todas las posibilidades, como mucho más que en un espacio privado, hace que de alguna forma todos miren hacia adentro también, ¿no? Vos sos el,
vos sos la ventana de repente. O por lo menos es una forma de pensar cómo me he sentido muchas veces trabajando tanto tiempo en el espacio público, ¿no? Porque uno se convierte ahí en eso, en una especie de objetivo. Claro, claro, totalmente, Mm. totalmente. Y además, bueno, hacer murales de gran tamaño, ¿no? No sé si digamos, si eso, el tamaño de lo que dibujás, la implicancia que tiene en tu proceso creativo, ¿no? No, Eh, la verdad que el tamaño en sí nunca fue algo que saliera a buscar de por sí, sino precisamente, como te decía recién, el contacto como con la calle propiamente dicho. El tamaño se fue dando en relación a medida de cómo fue cambiando qué sé yo, el contexto en el que me movía, ¿no? claro. De alguna forma yo fui creciendo con el tamaño de los murales y la visibilidad que fueron teniendo. Oh, Eh, y bueno, a mayor tamaño también se generaron otro tipo de dificultades para realizarlo. Pero las prácticas en sí siempre me interesó, como que pude sortear la escala en más, como siempre pensando como en el quehacer, más que la escala sea un freno o una necesidad, es simplemente algo que fue mutando y en todos estos años la escala ha ido creciendo, achicándose, creciendo, achicando. Nunca fue constante la necesidad de trabajar imperiosamente en grandes dimensiones, claro. pero sí en el espacio público. Qué maravilla, qué maravilla. Sabés que bueno, obviamente estuve mirando tu obra. Vamos a hacer la invitación al Centro Cultural Borges Ujú. al final de nuestra charla, porque creo que debe ser una obra tremenda. Yo todavía no pude ir, así que vamos a ir. Dale, Y, sí. y bueno, y mirando todo lo que haces y leyéndote eh, siguiéndolo. Recordé a John Berger, Ujú. eh, escritor, crítico de arte y pintor inglés, que en su libro sobre el dibujo hablaba también de esto del ver más allá, por eso me trajo el poema de Juan Ros, ¿no? Mm. El arte de dibujar como el proceso de ver más allá. Y él defendía, ¿no? El dibujo como un medio para entender el mundo. Mm. ¿Vos lo vivís así realmente? Como es, es tu instrumento de conocimiento. Sí, sí, y de reflexión sobre, bueno, como vos deseabas hace un rato, o sea, me interesa mucho, por ejemplo, la historia argentina y la Argentina en general, y de alguna forma estos procesos tanto del dibujo, de la pintura y de la escultura, a mí me permiten para reflexionar sobre todo eso, sobre la historia, sobre la contemporaneidad, sobre la genealogía de nuestra propia sociedad, ¿viste? Es como un medio que me permitió, bueno, meterme un poco más eh, y al mismo tiempo eso, el trabajar, sobre todo en la calle, suelo volver mucho al tema de la calle, me Claro, permitió ver el mundo, conocer el mundo palpablemente y con perspectiva también, porque me permitió viajar y conocer muchos lugares desde un lugar como bastante interesante, porque no es que simplemente visitaba como cuando lo hace uno como un turista o de pasada, sino que por estar precisamente en la calle me permitió ver el mundo desde un lugar mucho más íntimo, mucho más cercano, vincularme con muchísima gente y que eso también nutre tu mirada de un lugar y te da perspectiva también para ver tu propio lugar a la distancia. claro, Eh, claro. de hecho, a mí todo el interés en relación a la Argentina me apareció a posteriori, ya cuando empecé a tener mucha distancia propiamente de la Argentina, en relación a viajar, a Mm, ir y venir, a hacer mm, como ese contraste con otros lugares. Me hizo reflexionar mucho sobre nada, sobre mi lugar, sobre nuestro lugar, sobre nuestra historia y bueno, y sus particularidades. claro. ¿Y vos sos siempre el mismo o diferente haciendo un trabajo en un país o en tu país?
Digamos, que, Mm. claro, eh, Sí, como, eso la verdad que lo hace cambiar bastante. O sea, nunca fue igual la práctica de trabajar en una calle donde me es tan familiar, donde el acento, el idioma y hasta los gestos son tanto más reconocibles claro, que bueno, que trabajar, no sé, en Marruecos, por ejemplo, ¿no? Eh, sí que es, de alguna forma, es verdad que es más fácil en la práctica trabajar acá, pero ¿no? resulta, se me fue haciendo cada vez más difícil como en lo simbólico, en lo sensible en cuanto a los temas a tratar, a la forma de dialogar con la gente, a la forma de dialogar con el espacio. También con la edad un poco fue cambiando eso. Antes no era tan reflexivo sobre la práctica en ciertos espacios. Y con Claro, el tiempo fue haciendo que, nada, que me pregunte y me cuestione mucho más eh, todo eso que antes era mucho más impulsivo. claro, claro. Y la influencia no solo de las personas, los paisajes, los sonidos, me imagino, la música que te rodea, ¿no? En un lugar, en otro, los olores, Sí, los todo, tiempos, todo debe influir, ¿no? el El clima, ritmo, el clima. sí, 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 Claro, totalmente. Es súper verdad que interesante. con el pasar del tiempo también cambió la forma en la que todas esas prácticas se fueron haciendo. Antes era todo mucho más improvisado, mucho más autogestionado. Y luego cuando todo esto empezó a hacerse más un boom, fue de alguna forma un poco más fácil de resolver. Eh, pero bueno, sí, uno sigue estando permeable eso, al comentario, a la mirada, al visto bueno y al visto no bueno de la misma gente que está ahí en el lugar. Claro. Eso mismo, del clima, de las... Nada, hay un montón de factores que hacen que no solamente estés pintando como estás tranquilo en tu taller, sino que bueno, estás ahí completamente arrojado al resto. Claro, claro. ¿Y tu taller lo tenés tanto en Argentina como en Barcelona? Tenés tus dos En, talleres. En este momento, un poco sí. O sea, el taller en Barcelona lo estoy compartiendo con otros artistas. Eh, pero acá en Buenos Aires sí, finalmente tengo mi propio taller con otros colegas también. Siempre tuve talleres compartidos, siempre trabajé con mucha otra gente alrededor. Eh, y sí, en este momento está así de dividido. Allá en Hospitalet, que es un barrio de las periferias pues, en realidad es una ciudad pegada a Barcelona y acá en la Paternal, en la querida Paternal. Es decir, Franco, que parece como una tarea muy individual, pero no lo es, también es una tarea colectiva. Sí, por lo menos yo siempre lo traté o lo fui ¿Cómo vos viviendo lo así, tratás? sí, lo viví de una manera como muy natural, esa colectividad que se fue dando, especialmente en el circuito del trabajo en el espacio público. Después en el taller sí que hay como otras mañas y hay una cosa mucho más solitaria y más introspectiva. Pero a mí la calle me interesaba precisamente por esa gran comunidad que se genera, o por lo menos que se me fue dando a mí alrededor de otras ciudades, de otros países, hablando en otros idiomas, no sé. Todo eso se fue dando de una forma muy natural también y, y yo lo asimilé de la mejor manera, sin ningún problema. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso poder tener eso, esa palabra que utilizaste, ¿no? De generar comunidad, porque de alguna manera se genera en cada uno de Sí, tus trabajos. sí, sí, Y tal cual. necesita realmente después, o sea, con todas estas experiencias, ¿no? El público, el museo, ¿qué opinas sobre el museo, ¿no? Los críticos de arte, eh, eh, que de pronto, bueno, un museo tiene, no sé, no creo que en el arte mural suceda, ¿no? Pero en un museo, bueno, siempre, generalmente hay un curador, el público un poco como que quiere que le expliquen la obra. Bueno, esto, eh, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias, ¿no? ¿Qué opinas vos de si realmente necesitamos de los museos?
Sí, yo o sea, a título personal me parecen súper importantes, me parece que son instituciones fundamentales para, no solo para el acervo, sino para a nivel educativo, a nivel eso, de generar, siguen generando, eh, nada, me siguen resultando súper importantes. Con el pasar del tiempo, de alguna forma, o por lo menos en mi experiencia, se fue como un poco alejando un espacio del otro, tanto el espacio de trabajar pura y exclusivamente en la calle, con las instituciones y el circuito del arte, como podríamos llamar, más oficial o tradicional. En un principio, hace 20 años, yo la consideraba o lo pretendía como un poco más unido o amalgamado, o esa era mi forma de verlo, o ingenuamente también lo veía como algo que era mucho más hermanado. Después con el tiempo mm, fui percibiendo que se abrían como dos caminos separados, y muchas veces hasta se repelían, y lo empecé a vivir desde ese lugar también, como que pueden ser dos lenguajes, dos territorios, dos formas de habitar las artes plásticas de manera distinta. Antes me generaba tal vez un poco más de conflicto y contradicción, y sinceramente hoy día no me hace tanto ruido. O sea, cuando tengo que trabajar en el espacio público lo hago ya con un lenguaje y unas formas de, de ese espacio propiamente dicho. Claro. Y después cuando hay que trabajar, no sé, por ejemplo en el Borges o en otro tipo de instituciones, también como que me quedan claro cuáles son las reglas, y no me conflictúo tanto al respecto. Dejo que cada una conviva a su manera, y, y lo que no me da una me la da otra, y viceversa. Y por suerte puedo de alguna forma navegar entre ambas. Me gustaba el título que se le había puesto a la muestra en la Fundación Santander, que se llama Anfibios. Era precisamente una muestra de artistas que venían de un espacio más híbrido, como podía ser la calle, eh, y que eso, ¿no? Como anfibios, que podemos llegar a movernos en diferentes territorios con más facilidad. Yo me considero un artista como de esa familia, de los que Antiguo. sí, Claro, tal cual, viste, como un pato, como que puedo nadar a veces, puedo volar cada tanto. claro. Eh, Hermoso. antes, como te decía, me conflictuaba un poco más, pero porque pensaba que, 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 que era algo mucho más homogéneo. Y después, bueno, eso, con el tiempo, las cosas fueron tomando su curso, y nada, me permitió precisamente eso, entrar y salir, ir y volver con más facilidad. Claro, 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 hermoso. Y también un poco no dejo de vincularlo con esto de que vivís un poco acá, un poco allá, ¿no? Como el Ujú. nomadismo, Tal cual. también, que es parte, ¿no? Sí, De una decisión de vida, de una decisión artística, ¿no? Porque el arte y la vida están absolutamente, no los podemos separar, sí, están tal cual. absolutamente unidas, ¿no? Y con respecto, Franco, a tu interés en la historia, ¿no? Ujú. Y específicamente en la historia argentina. ¿Estás de acuerdo con esto de que toda historia es una historia contemporánea? Eh, Mm. eh, no sé, Y de alguna forma, sí, ¿no? Como que todo lo vivido en un territorio, en una sociedad, sigue vibrando. Y seguimos dándole vueltas, y sigue influyendo. Yo por lo menos lo vivo desde ese lugar, o sea, yo reviso mucho la historia para precisamente entender el tiempo que nos toca vivir, qué es lo que somos. Como te decía, precisamente difícil. porque la distancia... Ardua tarea. Y sí, pero para mí se convirtió como como en el territorio más interesante por explorar cuestiones contemporáneas, es eso, revisitar de dónde surgen ciertas mañas, por ejemplo, o ciertas prácticas, ciertas tradiciones, Claro, claro, cómo se fue claro. construyendo el territorio, nuestro lenguaje. Siento que hay muchísimo para de dónde ir a buscar, y después, bueno, después está el proceso propio
de convertirlo en obra más contemporánea, ¿no? Con lenguajes que también pueden visitar otras temporalidades, pero considerándome un artista contemporáneo que le está hablando al hoy, ¿no? Entonces, Claro. es lo mismo, un poco como lo que hablábamos recién, ¿no? Como ir y volver de diferentes espacios y tiempos Sí, y construir desde ahí. Como vos dijiste, es totalmente. nómade. Yo siento una fuerte pulsión nómade y Claro, en eso, en las prácticas, en los intereses, claro. que se va moviendo. Totalmente, totalmente. ¿Lo conoces al artista que entrevistamos el mes pasado, a Gustavo López Armentía? ¿Conoces su No, obra? la verdad Ah, que de nombre, te soy sincero, no. los voy a poner en contacto entonces, porque Dale, me parece obvio. que tienen muchos puntos en común. Ujú. Sí, a mí me interesan Eh, muchísimo los artistas que trabajan la historia. Precisamente cuando trabajé el año pasado una muestra que hablaba de eso, no solo de mi propia obra, sino de un montón de otros artistas que les interesaba el tema de la historia argentina. claro, claro, claro. Y este periodo histórico que vos tomás en la muestra del Centro Cultural Borges, ¿qué te atrapó como para, o fue una propuesta que te hicieron? ¿Qué te La atrapó de muestra, la época, del momento, de esa temática particular? claro, la muestra del Borges, la propuesta vino del curador de ese espacio, que es Joaquín Barrera, que es un curador con el que yo ya trabajé también el año pasado y en el 2021 también hicimos un proyecto, al que también está sumamente interesado en la historia argentina y muchos de sus proyectos están basados en eso. A él le proponen curar una muestra en ese espacio del Borges y él me lo propone a mí. Y de esa forma resucitamos una idea que habíamos tenido nosotros hace 2 años para otro proyecto Sí. que había quedado trunco, que era puntualmente alrededor de una obra de Rogelio Urrutia, el escultor Rogelio Urrutia, Ujú. que se habían proyectado para los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Ese proyecto en su momento lo habíamos desarrollado, pero bueno, como te dije, había quedado hasta un cierto punto y esto nos permitió retomarlo y ampliarlo incluso, porque sí que centramos todo el proyecto, la muestra gira alrededor de esta obra de Irurtia de unas series de obras que a mí me interesa hacer, que es relacionado a los monumentos que han quedado truncos, y de ahí, bueno, lo ampliamos o continuamos el camino a la inversa, en realidad. O sea, la escultura está planteada en 1910 y a partir de ahí nos permitió ir hacia atrás a la conformación propiamente del Estado-Nación. Es una muestra bastante grande en cuanto a espacio, espacialmente es grande, donde hay pinturas y esculturas. Y bueno, ya que paso el chivo, hasta el 21 de diciembre puede Ahora quiero verse. citar 21 de diciembre, Centro Ujú. Cultural Borges, ¿el horario cuál es? De miércoles a domingo, de dos de la tarde a 9 de la tarde, de la noche. Ahí está, perfecto. Toda la data bien, bien O pasada. más. Fundamental. Ahí nos vamos a encontrar. Y hay una pregunta o una curiosidad, ¿no? Que siempre nos da, que cómo fue Franco de chiquito, ¿no? Mm. ¿Cómo surge el interés? Si de muy chico tuviste ese interés o cómo fue surgiendo. Vos venís de una familia de artistas, ¿verdad? Sí, 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 vengo bastante nutrido de los dos lados. De un lado eran más relacionados a la música, del otro más a las artes plásticas. Eh, y de chico ya era una máquina de dibujar. Así, Claro, de una, sin sí, filtro. O sea, claro. es el hilo conductor de mi vida desde siempre. Eh, con diferentes aristas. Trabajé mucho ilustrando y dibujando para historietas. Hice escenografía muchos años también, pero todo relacionado precisamente, puntualmente al dibujo y a la escultura también. Eh,
Pero sí, fundamentalmente era un dibujante que no paraba, no paraba de dibujar, no paraba de dibujar, no paraba de dibujar. Era, era eso por sobre todo. Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, y vos, esto vos lo decís como el dibujo y la escultura, como son dos cosas, me pasó también con Gustavo López Armentía, ¿no? Como me parecen dos universos que si bien es el arte visual, pero que tienen como características totalmente distintas. Los materiales que trabajás, contanos un poco con qué materiales trabajás con la escultura. Ujú. Sí, a mí me interesan mucho los materiales en general, o sea, me viene algo como del mundo de la escenografía, en donde Ahí yo, va, claro, yo claro, ahí va, propiamente hacía las escenografías más que diseñarlas, trabajaba como realizador, entonces eso claro, me dio claro, un abanico de materiales y de formas de trabajar los materiales muy grande, y, claro. y eso me quedó con mi propia obra. Puntualmente en las esculturas se nota mucho ese pedigrí de escenógrafo. eh, y uso eso, principalmente Claro. telgopor, materiales, madera, materiales eh, que se pueden conseguir relativamente fácil. Pero en contrapunto también trabajé bastante con bronce y con Ah, cerámica. mirá, Otras escalas, claro, ¿no? claro, claro. Trabajando la pequeña escala la hice más que nada con bronce, pero Sí. también cruzando materiales, bronce con textiles, cerámica con madera. Eh, en la pintura también trabajé mucho el tema de las materialidades. Empecé pintando con brea, con asfalto, con nafta, con tierra, y después, bueno, de ahí pasé a acrílico, al Tremendo. óleo. Trabajé mucho con papel, hice muchos años collage, haciendo mis propios papeles, haciendo eh, ese tipo de mezclas de materiales. Siempre me interesó. Claro. Eh, y de alguna forma sería como, para mí, por lo menos es el 50% de mi práctica, es el pensar alrededor de los materiales y, y encontrarles también un vínculo con la imagen. En la escultura es más Primero evidente, pensás, pero perdón, primero pensás los materiales, o sea, primero elegís los materiales, después cómo surge, cómo es el proceso creativo de una escultura. ¿O siempre eh, es diferente mm, o, o tenés como un sistema de trabajo? como en todos estos procesos voy variando mucho en relación al proyecto o al interés que tengo. Antes sí que empezaba mucho más en relación a los materiales. O sea, primero me obsesionaba o tenía un capricho particular por una materialidad o una forma de trabajar ese material, y a partir de ahí se armaba todo el proyecto o la imagen a desarrollar. Ok, Después, de alguna forma, no sé si fui puliendo o tratando de ir en paralelo las dos decisiones, como la formal y la conceptual, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como claro, que las dos dialoguen de una manera un poco más fluida. claro. Pero tengo que reconocer que me sigue interesando mucho el trabajar ciertas formas o ciertas materialidades por puro capricho, la verdad. O sea, Claro, por... como te imponen los materiales. Sí, 100%. Eh, eso, me gusta, me sigue interesando mucho el trabajo analógico, Mm, el taller, el despliegue, el cansancio, ¿no? Hay como una parte mm. muy física que me sigue interesando mucho, que también estaba muy vinculado al trabajo en la calle, en el espacio público. Es un espacio Ahí hay una donde... clave, ¿no? En lo que decís, lo físico, ¿no? Sí, Lo tal cual. corporal, claro. Es súper físico y me interesa que siga siendo hasta que me aguante el cuerpo. Eh, Bueno, qué bueno, qué bueno. es algo que está ahí y que yo lo disfruto de ese lugar. Justo vengo de estar un rato con un colega artista con el que comparto el taller que contaba precisamente su proceso, que es como como muy engorroso, sobre todo para los tiempos que hoy día podría llegar
a mecanizar todo un proceso y él precisamente busca que el proceso siga siendo bastante engorroso porque es la parte que él disfruta. Claro, Tal vez al claro. final de la obra no se termina de ver, pero está ahí, ¿no? Sabemos que sigue estando y se sigue filtrando. Sí. Eh, yo comparto lo mismo, siento que el proceso físico tiene que estar para, para callar un poco también la cabeza, porque si no, se hace bastante difícil. Claro, totalmente, totalmente. Y Franco, vos no hacés pedagogía, ¿no? Nunca se te dio por enseñar. Yo solamente enseñé en el Instituto del Teatro Colón, una vez que yo Mira, terminé como el periodo de, de aprendizaje, de realización escenográfica, yo quedé como profesor. Sí, di clases 7 años, pero ¿qué específicamente año? 7 años, Mirá. específicamente de técnicas escenográficas, muy vinculadas también al teatro, ¿no? Específicamente al teatro, Mm, porque bueno, es el Teatro Colón, entonces tiene como una escuela muy particular de hacer escenografía. Y claro. sí, es lo único que di clase. Después no tuve parte pedagógica en relación a mi obra, ni a pintura, ni al dibujo. Claro, claro. Porque bueno, por ahí pensaba que podíamos cerrar como esta charla, un poco pensar que tanta gente que de pronto tiene ese deseo, ¿no? De iniciar un camino por el lado de lo visual y no sabe por dónde empezar. Mm. este, y por ahí, ¿qué le dirías a una persona de ese medio, de este medio de expresión en particular, ¿no? Y para mí, o sea, por un lado está la práctica, que es innegable que tiene que estar y que es fundamental, ¿no? La constancia en encontrar una voz propia, una forma propia. Pero después me parece también tanto igual de fundamental el acercarse a los espacios, el conocer los referentes, el entender los lenguajes propios de... Volvemos a esto del ver, ¿no? Desde el inicio de la charla. Sí, 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 Ver, ir a ver, la ventana, ir a claro. escuchar, tal cual. Ir a O sea, ver, ir a sí, escuchar. si no, obviamente que toda práctica en la instancia que uno lo haga siempre va a estar bien, pero me parece muy fundamental el vincularse con otros, con los pares, el entender los lenguajes de todo esto, que, Hermoso. que terminan de aportar esa, esa aura que muchas veces es más difícil de llegar, ¿no? Porque ver y escuchar puede ser mucho más directo, pero terminar de comprender como la totalidad hay que meterse un poco más. Totalmente, totalmente. Y en el momento histórico que vivimos, ¿no? En el mundo en que vivimos, yo creo que el arte es más necesario que nunca, ¿no? Sí, sí, 100%. Hay que reivindicarlo con muchísima más fuerza y hay que Exacto. cuidarlo y protegerlo y estarle encima, porque sí, es lo primero que se termina diluyendo en estos procesos. Exactamente, exactamente. Y con el arte creamos comunidad y sanamos porque podemos drenar nuestros Sí. dolores, nuestras tragedias personales y colectivas. Eh, Así que bueno, esto es uno de los propósitos de este espacio, Ujú. trabajadores de la cultura, conocer a nuestros artistas, charlar un ratito con ellos, con ellas, y acercarnos, ¿no? Acercarnos a un libro, a un disco, a una composición musical o visual. Así que vamos a reiterar para que los compañeros y las compañeras puedan ir al Centro Cultural Borges. Ujú. Eh, ¿Te acordás la dirección del Centro Cultural Borges? Viamonte, eh, Viamonte, no me Ah, no, acuerdo exactamente eh, la altura. ya la pasé yo. O sea, el Centro Cultural Borges funciona propiamente dentro de Galerías Monte Pacífico, 525, eso mismo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, De miércoles a domingos. de miércoles a domingo. ¿A vos te encuentran en algún día en particular en la muestra? Yo trato de ir principalmente los jueves. Estamos organizando con Joaquín, con el curador, algunas visitas más. Sí. eh, ¿Hay que visitas guiadas?
Hay visitas guiadas que hace propiamente el Departamento de Educación del Centro Cultural. Bien, Y después tratamos de ir cada 2 semanas, bien. específicamente los jueves porque es el día que tenemos libre los dos, tratar de estar ahí y hacer un recorrido mucho más, más inmersivo con Hermoso, nosotros dos. hermoso. Pero bueno, más allá de mi muestra, hay muchas muestras más, hay una propuesta bastante grande en este momento en el Borges, así que nada, más allá de mi muestra es súper recomendable darse una vuelta. Por supuesto. Bueno, Franco, te súper agradezco. No te digo que estás hermoso porque no te, Nunca se me vio. porque yo como ahora no te veo. Pero sentí toda la hermosura de todo lo que transmitiste, realmente con tanta pasión y tanto amor por lo que haces. Eh, Realmente te agradecemos que, en nombre de ADEF Cultura, que nos hayas regalado este ratito. Sabemos que sos una persona que está muy ocupada todo el tiempo y que te hayas hecho un rato para poder conversar acá en este espacio, que en presencia o en diferido lo ve después muchísima gente, después se Ujú. sube a YouTube. Así Buenísimo. que es hermoso que hayamos tenido esta oportunidad. Muchas gracias acá por la invitación. Gracias, Franco, y bueno, nos seguiremos encontrando. Dale, nos vamos viendo por acá. Un abrazo Bueno, grande. un abrazo gigante. Chau, Gracias. chau. De Chao, nada. chao. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, este fue otro encuentro de literatura en vivo, trabajadores de la cultura. El placerazo de conocer a Franco Fasoli. Y bueno, nos vemos todos en el Centro Cultural Borges. Un abrazo y vamos que la vía del arte es la que nos puede salvar en este momento y en todos los momentos de la vida. Nos vemos.